Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Cada vez estamos más convencidos de que de la oferta que se nos ofreció en su día, no elegimos a las personas más idóneas para que nos representaran y, como en el caso que nos ocupa, con una pandemia que está haciendo enormes estragos entre nosotros, tuvieran la preparación suficiente para interpretarla acertadamente y actuar en consecuencia, es decir, con capacidad contrastada para que estuvieran a la altura de las circunstancias. Si nos tenemos que referir al conjunto de quienes nos dirigen hoy, evidentemente confirmamos lo que les decimos, o sea, que nos equivocamos de pleno, que no debimos votar con el corazón, que fue lo que hicimos, y en ningún caso caímos en la cuenta de que antes deberíamos conocerlos, ver sus respectivos currículos, aunque con lo falsos que son algunos y acostumbrados como están a mentir, tampoco hubiéramos acertado, y votar en consecuencia. Lo que ocurre es que mientras todo iba bien o regular, ninguno de ellos tuvo oportunidad de demostrar sus capacidades. Y claro, eso importa. Sin embargo, desde que llegó el coronavirus al descubierto, quedaron sus defectos y todo cambió a peor. En estos momentos, por ejemplo, con la tercera ola haciendo de las suyas, con los hospitales repletos, con miles y miles de contagiados y otros tantos que no son conscientes de que son portadores del virus, ahí los tenemos, enfrentándose entre ellos por ver quién decide antes y con más tino en el control que deben hacer de sus respectivas autonomías. Si a uno se le ocurre que sean las 6 de la tarde el horario de toque de queda, al otro le parece mejor pedir el confinamiento general o que el toque de queda sea a las 10. En el caso de la vacunación, 3/4 de lo mismo, ya que tenemos a los que han inoculado la práctica totalidad de las vacunas que se les enviaron y otros que no han sido capaces de alcanzar un porcentaje mínimo, y precisamente los que más exigían y los que más se quejaban de la actuación del gobierno y sintiendo en que eran maltratados con respecto a las demás autonomías. Al menos para nosotros, este tipo de actitudes, teniendo en cuenta que de por medio anda la salud de la ciudadanía, confirman que sus verdaderas intenciones no tienen relación alguna con el interés general de la población, y sí para ellos y sus partidos. En instantes tan críticos, cuando la necesidad de control es una emergencia, la ciudadanía debería disponer de cauces legales desde los que renunciar a ser dirigidos por quienes han demostrado su incompetencia y, por tanto, han participado activamente en aumentar las consecuencias de la pandemia. A veces, la necesidad de que un empleado, y los políticos lo son, recordemos, cuente con un periodo de tiempo concreto para conocer realmente sus posibilidades y el rendimiento que deberá aportar a la empresa, no siempre es necesario, ya que enseguida se detecta que si está preparado o para enfrentarse a las tareas que le serán asignadas, y entonces es cuando formará parte de la plantilla o no. Y si en la empresa privada se mantiene en vigor este tipo de contrataciones, les podemos asegurar que es porque es rentable. De ninguna manera esperará, como en el caso de la clase política, 4 años para decidir. Las pérdidas que supondrían para estas, está claro que serían enormes e insoportables económicamente para ellas, pero en política, ya ven ustedes, como los excesos los pagamos entre todos, se notan menos y no somos capaces de inventarnos un sistema que evite el tener que aguantarnos con el torpe de turno hasta que lleguen las siguientes elecciones, y con suerte, porque en casi todos los casos les gusta repetir a ellos. Al menos nosotros renegamos de semejante sistema por lo viciado que está, por lo inoperante que es y porque está copado por una clase de personas de las que desconfiamos. Por todo esto, cuanto más nos alejamos de la política local, peor lo llevamos, quizá porque es cuando más y mejor observamos la cantidad de incompetentes que encontramos al paso. Si no, señoras, señores, ¿cómo se entiende que no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en medio de una pandemia que se ha llevado por delante a más de 40.000 personas y otras miles sufren las secuencias del virus? Gracias, buenas tardes, hasta mañana.